nunca lo enreden, que nunca le digan que esto no es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados, recibieron una revelación de parte del cielo, y es el mismo Dios hablando a nuestra boca, hablando a nuestra vida, hablando a nuestros oídos, hablando a nuestras mentes y corazones a través de la palabra de Dios. Usted quiere que Dios le hable. La palabra profética más segura es esta, amén. Siempre que usted escuche un mensaje de la palabra de Dios, es importante que usted no a todo le diga amén, sino que usted anote y usted apunte, y que usted llegue a comprobar lo que el predicador o el evangelista o el hermano que está al frente le está diciendo, que vaya de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Porque puede ser muy bonito todo, wow, qué impresionante, pero si no está escrito acá, no vale de nada. Amado pueblo del Señor, como decía el pastor, una oración eficaz es el tema que Dios ministraba en mi corazón y traía en esta hora. Me hacen señas porque no traje el teléfono está ahí. Un saludo para todos los que están conectándose a través de las redes sociales. En esta hora estamos completamente en vivo y en directo desde Heredia, Costa Rica, para el mundo. Este es su amigo y servidor, el pastor Cali Conejo, y prepara tu corazón para lo que Dios quiere hablar a través de la palabra de Dios. Una oración eficaz. ¿Qué entendemos por una oración eficaz? Bueno, orar es hablar con Dios. Diga conmigo, orar es hablar con Dios. Yo no hablo para que Dios me escuche, al contrario, anótelo, apúntelo. Yo hablo para yo escuchar el consejo de parte de Dios. Y a través de la escritura, a través de la historia, he visto los grandes hombres de Dios alcanzando lo imposible a través de una oración. ¿A través de qué? De una oración. Y vamos a estudiar a la luz de la palabra, a través de las escrituras, algunos tips o algunas claves que una oración debe llevar para que esa oración se convierta en una oración de peso, en una oración eficaz, en una oración de alcance. Vi los grandes hombres de Dios orando para que no lloviese por 3 años y no llovió. Vi los grandes hombres de Dios orando para que unos muros se cayeran y se cayeron. Vi cosas extraordinarias que he leído a través de la escritura, como a través de la oración los cielos se tienen que abrir. Habrá alguien que me esté prestando atención en esta noche. Una oración que salga desde tu corazón hacia el trono de Dios tiene que provocar, diga conmigo, yo no sé cuántos provocadores de la gloria del Señor hay en este lugar, pero eso es lo que ocasiona una oración delante del trono de Dios. Tiene que provocar algo, tiene que suceder algo. Es imposible que yo vaya a orar y que sienta que no pase nada. Algo tiene que acontecer. El mismo Jesús en Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba, él se aislaba en Jesús a lugares desiertos donde no había nadie, y allí oraba y buscaba la dirección de parte de Dios. Lucas 5:16, y la versión Dios habla hoy, dice que él se apartaba siendo muy temprano y siendo muy oscuro, donde no había nadie, en los lugares desiertos, y allí buscaba el consejo del Padre. Jesús vivía en completa coinonía, en completa comunicación con el Padre, y él decía en el libro de San Juan, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, las cosas que yo ejecuto, las cosas que yo realizo, es porque he recibido una ordenanza directamente desde mi Padre, que me dice a mí lo que yo tengo que hacer, y eso yo hago. La clave, hoy hay puertas que se tienen que abrir a través de una oración. Pastor, estoy orando años de años y no veo oraciones contestadas. Vamos a ir a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, lo que tiene que llevar una oración eficaz. Amén. Y yo quiero que me acompañen, que vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Me llama poderosamente la atención este texto, esta historia.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, me habla a mí de una oración de peso, me habla a mí de una oración contestada, me habla a mí que los cielos se abrieron a favor del pueblo y comenzó a descender la gloria de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, segunda de Crónicas, y dice lo siguiente: cuando Salomón, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria que había llenado la casa de Jehová, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron, diciendo a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Acá vemos en este acontecimiento, me narra y dice la historia, narra y dice la Biblia que Salomón estaba orando por algo, por una petición en especial. Claro, qué rico se siente estar orando uno por algo y ver la petición contestada, ver aquello por lo que tú tanto le has estado clamando y pidiendo al Señor, verlo contestado se siente bien. ¿A cuánto nos gusta? Porque nos habla y nos narra y nos dice la Escritura que tenemos un Dios que escucha, pero no solo un Dios que escucha, un Dios que responde. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. La Biblia narra y dice que cuando un pueblo se dispone a orar, se tienen que abrir los cielos y tiene que comenzar a suceder lo imposible, lo que parecía imposible para el hombre, pero aquella situación en las manos de Dios se torna y se convierte como nada. Digo conmigo, porque para Dios lo imposible no existe. La palabra imposible en el diccionario de Dios no existe. Lucas 18:27 le dijo Jesús a los discípulos: no les he dicho que lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Y dice que cuando Salomón acabó de orar, el fuego descendió del cielo y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿A cuánto nos gustaría que la gloria de Jehová llene nuestra casa? ¿A cuánto nos gustaría que la gloria de Jehová nos visite? Es que lo único que usted y yo necesitamos es que los cielos se abran a nuestro favor y que la gloria de Dios descienda como descendió en la casa cuando Salomón estaba adorando, cuando Salomón estaba postrado. Ahora, pastor, ¿cuál fue la clave? Porque no sucede como una varita mágica. Plim, pido y recibo. Hay un detrás de toda esta historia. Hay un de repente que provocó que la mano del Señor se volviera a favor de Salomón y de Israel. Hay un algo, hay un secreto ahí escondido, hay algo ahí que está ahí profundizando en las Escrituras, que nos narra y nos dice que qué era lo que tenía esa oración para que se convirtiera en una oración eficaz. Muchas veces hemos orado a Dios y sentimos que nada pasa. Muchas veces hemos orado a Dios y sentimos que los cielos, que el techo es de bronce, que nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia, sentimos que no llegan como tiene que ser y sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy vamos a romper todo cielo de bronce y vamos a ir a la luz de la palabra. Dice ahí en segunda de Crónicas capítulo 7 verso 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Aquí vemos un varón de orden. Aquí vemos un varón que lo que comienza lo termina. Aquí vemos un varón que se propuso en su corazón edificar algo para Dios y dice que lo terminó, lo acabó. No abandonó el proyecto de Dios, no abandonó la visión, no abandonó el llamado, no abandonó. ¿Por qué? Porque se le levantaron gigantes. ¿El qué dirán? No veo nada contestado, todo se pone peor. No, Salomón dice que terminó.
Lo que tú comenzaste, o lo que Dios comenzó en ti, Dios será fiel en perfeccionarlo, porque Dios es un Dios de obra. Dios no va a dejar ese proyecto a medias. Lo que un día comenzó en ti y en mí, Él va a ser fiel en perfeccionarlo. No lo digo yo, lo dice la Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 6. El apóstol Pablo narra y dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó, diga conmigo, el que comenzó la buena obra en mí, será fiel en perfeccionarla. Dios no abandona proyectos, Dios no abandona sueños. Y dice que Salomón se propuso terminar todo lo que había empezado y Jehová lo prosperó. Vamos en una línea. Muchas veces tenemos la maña, tenemos el mal hábito de que comenzamos cosas y no lo terminamos, abandonamos. ¿Cierto? A mí eso es lo que me ha costado mucho, porque siempre que comienzo un libro, ya por allá por el tiempo hoy lo dejo por ahí, no lo termino de leer, o un proyecto o algo. Nosotros tenemos que ser de orden. Lo que comenzamos, lo terminamos, porque Dios es un Dios de orden. Dice que cuando Salomón se propuso, dice, en terminar todo lo que se había propuesto, planificó, elaboró un proyecto, elaboró un plan Salomón, y dice que Dios lo bendijo en gran manera. Y dice lo siguiente: Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? Yo he oído todo eso. ¿A cuánto nos gustaría ser Salomón en esta mañana? Estamos orando por algo y decirle: Señor, escucha, Señor, no cierres los oídos, no vuelvas tu rostro contra mí. Y decirle: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo. Yo pienso que fueron las palabras más placenteras que recibió Salomón en aquella hora. Qué rico se siente estar orando por algo y ver el proyecto de Dios y el respaldo de Dios en esa petición, y decirle: hijo mío, hija mía, yo he escuchado tu oración, yo he escuchado tu ruego, yo he escuchado tu clamor, yo he visto tus lágrimas de día y de noche, y no me he olvidado de tu necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien nos sostiene, el que nos guarda, el que nos liberta, el que nos levanta. Dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia. Dice que Él no se ha dormido. Dice que Él cuida con amor eterno, que ha amado y nos ha amado y nos ha extendido su misericordia. Salomón tuvo que haber hecho: he oído tu oración, he escuchado tu oración. Yo no sé por qué vienes orando todo este tiempo, y tal vez llegas a pensar de que Dios no te escucha, tal vez llegas a pensar de que Dios está muy lejano, tal vez has llegado a pensar de que Dios se olvidó de ti. Pero hoy Dios en esta hora te dice: yo he escuchado tu oración. Yo te he escuchado en lo secreto, porque el que se humilla y clama y llora en lo secreto, yo lo recompenso en público. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Simple y sencillamente estoy siendo un vocero de la Biblia. Y dice la palabra que yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta, dice Jehová, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y dice aquel famosísimo versículo muy conocido que muchos no sabemos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, habrá un entonces, diga conmigo, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué era lo que llevaba esta oración de Salomón? Porque Salomón estaba orando exactamente por esto. Vemos en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 15. Es una oración contestada a la vida de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Retrocedemos el cassette, Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 40. Salomón está humillado delante de la presencia del Señor y está orando exactamente por esto, y dice: ahora
pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración que yo ejecute en este lugar. Salomón estaba dimensionando lo que venía de parte de Dios en oración. Hermano, hermana, querido amigo, querida amiga, todas las cosas grandes y tremendas primero se conquistan en el ámbito espiritual. Todo lo que yo haga en el mundo espiritual, en el mundo donde nadie me ve, donde solo somos usted, donde es usted y Dios, yo y Dios, tiene una causa y un efecto. Primero las grandes batallas y las grandes victorias se conquistan en la oración. Salomón no sé cuánto tiempo pasó orando exactamente por eso, pero en el 7:15 Dios le responde una oración a Salomón y le dice: Salomón, he escuchado tu oración y sé que estabas pidiendo para que los cielos se abrieran. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano en esta hora? Sé que estabas orando para que los cielos se abrieran, para que mi gloria descendiera, para que tu casa llegue a mí y sean salvos todos. ¿Habrá alguien que pueda decir amén a eso? ¿Habrá alguien que le pueda dar palmas a Rey? Porque el Señor te dice: yo he escuchado todo. Yo he escuchado el lamento, he escuchado la oración e incluso he escuchado cuando vienes delante de mi presencia, te dice Dios, y ni siquiera las palabras te han salido, solo han corrido las lágrimas por tus mejillas porque no tienes nada que decirme, no sabes qué decirme. Y aún incluso en ese momento, en ese tiempo, yo he estado ahí consolándote. Salomón estaba orando por eso, para que los oídos del Señor siguieran dispuestos a su oración. La palabra de Dios dice: clama el justo y Jehová los oye. Y yo le compartí a mi esposa ahora, ¿verdad? Yo le decía: clama el justo. Y yo le decía: es que somos justos porque la justicia de Cristo está en nosotros. No porque nosotros seamos muy caras o muy justos, sino porque Jesucristo nos justifica delante del Padre. Y eso hace que una oración que sale del trono, delante de su corazón, eso tenga peso delante de Dios, porque Jesucristo está intercediendo por esa oración. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y Él es el que nos justifica delante del Padre. ¿Qué es una oración eficaz? Porque no sabemos aquel verso conocido que está en Santiago capítulo 5, verso 16, donde dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, iglesia, ¿qué es una oración eficaz? ¿Qué necesita tener o llevar una oración para que llegue delante del trono de Dios? Porque tiene que tener algunos requisitos, tiene que tener algo, una esencia o algo especial en esa oración. Y vamos a ir a la luz de la palabra con Biblia. Partimos de qué es una oración eficaz. Dice, yo buscaba el significado de eficaz, dice: algo que se logra con eficiencia o intento o propósito, algo que alcanza el propósito por el cual fue creado, fue diseñado, fue preparado. Eso es eficaz. Hemos visto tal vez algún jugador, qué eficiencia de ese jugador, nosotros que nos gusta el fútbol, o qué eficiencia de ese hermano, cómo se entrega. Es algo especial. Dice que el eficaz logra ser efectivo en todo aquello que haga. Y dice, la nueva versión internacional dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Para mí una oración eficaz es cuando una oración o una petición es contestada delante del trono de Dios. Es cuando usted y yo estamos orando, clamando, y más aún cuando pareciera imposible, que vemos que prácticamente no hay nada que hacer y vemos el resultado de nuestras oraciones contestadas. Eso es una oración eficaz. Cuando oramos a Dios y Dios contesta, a veces Dios contesta de inmediato, a veces Dios tarda, a veces Dios nos dice: espere. Y lo que menos nos gusta a nosotros es esperar el tiempo de Dios.
El salmista decía: pacientemente esperé en el Señor, y Él oyó mi clamor y me libró de todas mis angustias. El problema es que muchas veces no queremos esperar con paciencia el tiempo de Dios. El problema es que muchas veces nosotros vivimos en un mundo tan acelerado que somos impacientes, y todo el que no espera, desespera. Dígale al que está al lado suyo: el que no sabe esperar, se desespera. Dígale: no se desespere. Wow. Cuando Salomón acabó de orar, primera clave, si usted puede ir anotándolo, puede ir, vamos a tener mucha lectura. Si usted lo puede ir anotando algunas claves de la oración de Salomón, qué fue lo que provocó o lo que hizo que esa oración llegara directamente al trono de Dios, porque de ahí vamos a agarrar algunos tips, algunas claves para aplicarlo a nuestra vida hoy, porque la Biblia son consejos para hoy. Amén. Cuando Salomón acabó de orar, decía: y consumió el holocausto. Primera palabra clave: consumió el holocausto. Salomón dice que había preparado holocausto, había preparado víctimas al Señor. Sabemos que en estos tiempos el único sacrificio que Dios pide es un sacrificio de obediencia. Para que una oración sea efectiva delante de Dios, yo necesito venir delante del Padre con un corazón obediente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Holocausto significa sacrificio. Se complace en llevar tanto holocaustos y víctimas como en el que obedezca mi palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22, por si usted está anotando. Primer requisito para que una oración sea eficaz: tiene que ser una oración en obediencia, para que tenga peso delante del Padre. Obediencia. Diga conmigo: obediencia. Segundo requisito que provocó que esa oración llegara delante del trono de Dios como un rayo, dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare. Tiene que haber humillación delante de Dios. Wow. Tiene que haber una actitud apacible, saber y entender que el importante y el que todo lo sabe es Él, no yo. Que el necesitado soy yo y no Él. Que Él sin mí sigue siendo Dios, pero que yo sin Él no soy nada, iglesia. Es saber y entender que habrán cosas que yo no puedo lograr, ni alcanzar, ni resolver, ni en mi intelecto, ni en mi preparación, ni en mi capacidad. Hay cosas donde el ser humano no se le permite llegar, para que Dios nos enseñe y nos haga entender que hay cosas que solo Él puede hacer. Si se humillara mi pueblo, humillarse, la primera era obediencia, la segunda es humillarse. Y la definición de la palabra humillarse quiere decir postrar o inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión o acatamiento. Usted acaba de escuchar lo que yo le acabo de decir. La palabra humillarse significa postrarse o inclinarse una parte del cuerpo en señal de sumisión o en señal de acatamiento, es decir, Señor, aquí estoy, no puedo solo. Por eso es que la oración es tan importante, porque con nuestra oración estamos diciendo: Padre, yo no puedo solo, yo no puedo sola. Dame fuerzas que las necesito. El éxito de los grandes hombres de Dios era que siempre consultaban a Dios. Señor, y rodearemos al pueblo de los moabitas y los madianitas, y el Señor les contestaba y decía: rodéalos, porque ciertamente los he entregado en tu mano. Es humillarse delante de Dios. Consultar a Jehová es la decisión más sabia que usted puede tomar en todas las decisiones de su vida. Consultar a Dios. Pastor, pero yo siento que Dios no responde. Dios responde.
Dios habla. Dios dice que cuando alguien se humilla delante de su presencia, Él lo atiende con excelencia. Él lo escucha. Él deja todo lo que está haciendo por escuchar al humilde. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Salmo 138, verso 6. Y recordamos la historia de aquel hombre Nabucodonosor, después de que empezó muy bien delante de Dios, un rey exitoso. Pero un día se le olvidó de dónde había venido la fuerza, de dónde había venido la sabiduría, de dónde había venido el reino y el dominio y todo lo que Dios había puesto en sus manos. Y dice, oh, mi mano ha creado todo esto. Y dice que Dios se encendió en ira de tal manera contra aquel hombre y lo puso a comer pasto con las bestias del campo. Porque Dios al altivo lo mira, ¿qué? De lejos. Mas al humilde lo atiende. ¿Quiere ser usted atendido por Dios? Con un corazón humilde. Con un corazón humilde. Lo necesito de Dios. Eso ya yo lo he hecho antes. Ya yo pasé por ahí. No, es que eso es para los débiles. Wow, yo he escuchado esa frase, qué duro. Wow, eso es para los débiles. Eso no. Todo lo contrario. Dice que tenemos que venir delante de Él con una actitud humilde. Él reconocer y entender yo que todos los días necesito. Todos los días, Chale, todos los días, Señor, hoy no me sueltes de tu mano. Guarda mi guíame más que de todos los días delante de su presencia y decirle, Señor, porque yo sé dónde tú me sacaste, no permitas que mi corazón se enaltezca en contra de ti. Porque a veces el ser humano somos muy dados de olvidar las maravillas y las cosas que Dios ha hecho, lo que ha alcanzado, lo que nos ha mostrado, las tremendas cosas que hace. A veces lo olvidamos y dice que tenemos que ser humildes. De esta oración llevamos apenas 2 puntos. 2. Obediencia y humillarse. Punto número 3. Segunda de Crónicas 7:14, ahí está. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Invocar su nombre, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La Nueva Versión Internacional dice, a todos los que le invocan de verdad, con un corazón transparente, con un corazón sencillo delante de Dios. Es eso que hablamos ahorita, es reconocer que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, invocar el nombre de Dios. Si hay algo que a Dios se complace y se place, es cuando usted y yo invocamos su nombre. Libro de Romanos capítulo 10 dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es que lo necesitamos incluir en todas nuestras decisiones, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes. Necesitamos invocar el nombre de Jehová. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Se había puesto usted a pensar en algún momento de esta oración que fue contestada rápidamente? Esos tips que llevaba ahí en medio de la oración, y oraren y buscaren mi rostro. Y el libro de Jeremías capítulo 29 verso 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Orar y buscar el rostro de Dios en obediencia, humillándose delante de su presencia, invocando su nombre,
siempre buscando el nombre de Dios. El libro de Mateo capítulo 7 dice: y me encontrarán, me buscarán y me hallarán, dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Si usted quiere verlo de repente de parte de Dios para su vida, comience a provocar, comience a buscar, comencemos a buscar el nombre, el rostro de Dios en todo tiempo. Dice la palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y uno de los puntos más importantes para que esa oración sea efectiva delante del trono de Dios es, diga conmigo, arrepentimiento. Porque la Biblia dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. Y hay un entonces, hay un algo que cambia ahí, hay una convicción de parte de Dios. En muchas palabras Dios nos está diciendo: tú quieres que Dios te responda, necesitas cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Tiene que haber un arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de manera de vivir, es nacer de nuevo. Para que una oración sea eficaz, tiene que haber arrepentimiento. Y me viene en mente aquel hombre, Ezequías. Dice que Ezequías recibe una mala noticia, dice que tenía una enfermedad de muerte. Y que llega el mensajero de Dios y le dice: así dice el Señor, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Estaba enfermo con una enfermedad grave que probablemente iba a morir. Pero dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y dice: Señor, acuérdate de mí, que he hablado en integridad de corazón, que he buscado tu rostro. Y dice que lloró amargamente. Y dice que el mensajero se devolvió y le dice: he añadido a tus días 15 años más. Porque si hay algo que toca y mueve el corazón de Dios, es cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos, cambia de dirección, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Todo lo que esa persona hace, Jehová lo prospera, porque tiene el respaldo y es direccionado de parte de Dios, y el propósito de Dios comienza a fluir en su vida, porque hay algo que se abre. Diga conmigo: los cielos se abren cuando usted y yo venimos delante de su presencia arrepentidos, humillándonos, buscando el rostro, pero sobre todo cambiando nuestros malos hábitos, dejando nuestro viejo hombre, despojándonos de la mentira, despojándonos del chisme, despojándonos de toda fornicación, toda impureza, toda maledicencia, despojándonos de todo lo que nos estorba, para que esa oración tenga peso. Otra cosa que estorba una oración, y esa me la regalaba el Señor ahí, me la recordaba mientras estaba ahí atrás. Primera de Pedro 3:7 dice: maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas o con vuestras mujeres, dice, viviendo sabiamente, tratándolas como a vaso no frágil. Dice: no seas ásperos con ellas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay algo que estorba la oración, si hay algo que impide que esa oración llegue con propósito al trono de la gracia, es un marido grosero, un marido concha, o viceversa. Wow, ¿sabían eso, iglesia? Hay cosas que estorban delante de Dios. Pero Salomón era un hombre que había propuesto en su corazón buscar el rostro de Dios, humillándose y sometiendo al pueblo en una dirección, buscando el propósito y el proyecto de Dios en su vida, arrepintiéndose. Y Jehová le dice: si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír, perdonaré sus pecados. Eso es lo mejor que nos puede pasar: redención de pecados a través de su sangre, a través de su Hijo. Dice: y sanaré su tierra. Su tierra son sus hijos, sus nietos. Es el lugar donde Dios lo ha puesto a usted. Y Dios te dice hoy: si ustedes o nosotros cumplimos y hacemos todas estas cosas, yo voy a sanar su casa, su descendencia, sus hijos,
sus nietos, sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo me acordaré de ellos como tú anduviste delante de mí, porque dice que como David había andado delante de Dios en santidad, por eso Dios se acordó de Salomón y se iba a acordar de las generaciones venideras, porque Dios es un Dios de generaciones. El proyecto de Dios no comienza contigo ni conmigo, el proyecto de Dios continúa. Un día usted y yo no vamos a estar acá, pero el proyecto de Dios siempre va a continuar. La bendición tiene que alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. La bendición de Dios, el proyecto de Dios tiene que bendecir tu casa, siempre y cuando yo venga todos los días con una actitud de adorador, con una actitud de arrepentido delante de Dios, clamando y creyendo que todos los días de mi vida yo necesito de su gracia y gracia. Denle un fuerte aplauso a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces hemos orado, iglesia, y hemos sentido como que no pasa nada. A veces oramos y sentimos como que los cielos se cierran. La Biblia dice que si tenemos algo contra algún hermano, que primero nos examinemos, le pidamos perdón a Dios. A veces estamos orando y Dios nos pone un acontecimiento que pasó, tenemos contienda con algún hermano, con alguna hermana, tenemos un resentimiento, tenemos algo que necesitamos sacar de nuestro corazón para que esa oración llegue sin impedimento al trono de la gracia. Pastor, ¿cómo cuesta? Duele. Y no todas las oraciones son contestadas como yo quiero, como a mí me gustaría, porque el mismo Jesús dice que en el monte de Getsemaní dice que oró al Padre, le dijo: Padre, si es posible, derramaba grandes gotas de sudor como sangre, derramaba su alma delante del Padre, derramaba sus lágrimas, derramaba su alma, y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este acontecimiento. Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no oro para que Dios cumpla mi voluntad, yo oro para que Dios establezca su voluntad sobre mi vida, iglesia. Yo con mi oración no le voy a torcer el brazo a Dios, pero sí le voy a expresar y le voy a manifestar a Dios cuánto necesito yo de Él. Y Dios tiene que saber, y Él va a entender que somos dependientes todos los días de mi vida. Amén. Y ya para ir finalizando, ¿cuánto tiempo voté? 5 minutos. 5 horas. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No en mi nombre, en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiesen cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos con los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos narra un ejemplo de un hombre que dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y Elías oró para que no lloviese por 3 años y 6 meses y no llovió. Y dice en otra versión que Elías tenía las mismas tentaciones, los mismos deseos, las mismas luchas que enfrentamos usted y yo. Y Elías oró para que descendiera fuego del cielo y descendió. Dios no hace acepción de personas, Dios no excluye a nadie, Dios no desecha la oración de nadie, Dios no tiene favoritos. Lo único que Dios está viendo es con qué actitud venimos delante de su presencia y le creemos y clamamos y oramos y buscamos su rostro de día y de noche. En algún momento, en algún tiempo, veremos la gloria del Señor, veremos los cielos abiertos y veremos la gloria descendiendo sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia. Vamos a orar. Obediencia, humillarse, buscar su rostro, orar, arrepentirse. Amén. Esa es la oración eficaz.
Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está con alguna dolencia, si hay alguien que está pasando alguna circunstancia, alguna situación difícil en su vida, que quizás siente que ya no puede más, que quizás siente que le flaquea, le faltan las fuerzas, si hay alguien acá que necesita oración, si hay alguien que decide y dice, yo quiero, pastor, que ore por mí, que oremos juntos, dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiésemos en la tierra, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Dice doña Luz que si podemos orar por su familia, por su hogar. Amén, doña Luz, vamos a estar orando ahí donde usted se encuentra. Vamos a estar orando por Daniela, por Rosana, por sus nietas. Vamos a estar orando por su familia, por Jaime, por su vida. Y creemos fielmente que Dios, doña Luz, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de buscar el rostro. Sea usted una antorcha que alumbra en medio de su hogar, porque a través de eso, su familia y su casa pueden recibir el de repente de parte de Dios. Amén. A través de la oración de una mujer que clama de día y de noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por la vida de doña Luz, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos orando por Roxana, venimos orando por Daniela, venimos orando por sus nietos y nietas, venimos orando por Jaime, venimos orando por su casa. Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús, doña Luz, no desmaye, no desistas, no renuncies a la oración. Padre, venimos orando para que el propósito y el proyecto de Dios se haga vivo y se haga una realidad en tu vida, para que la gracia y el proyecto de Dios se cumpla, para que de repente de Dios te alcance, para que los cielos se abran a tu favor, a favor de tu casa, a favor de tus generaciones. Dice la palabra de Dios, doña Luz, que la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy Dios está peleando por ti. Hoy Dios está llevando esa oración directo al trono de la gracia. Hoy está recibiendo cielos abiertos. Hoy el oído de Dios se ha inclinado a escucharte, a atenderte de cerca. Hoy Dios está en tu auxilio, en tu socorro. Hoy Dios te atiende en el nombre de Jesús. Hoy Dios te rescata. Hoy Dios suple toda necesidad espiritual, económica, financiera, material. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, sobre la vida de doña Luz, sobre su vida y sobre su casa. Señor, llévanos con bien a casa. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros nietos, oramos por nuestros familiares que tal vez andan apartados o andan desviados. Oramos por todos aquellos que no conocen. Venimos orando, Señor Dios, por una necesidad en la vida de mi amiga doña Nidia, Señor Dios, Nidia Valerio, Señor. Oramos, Señor Dios, para que tú te manifiestes, para que tú soplas, para que tú abras la ventana de los cielos, Señor. Y así como esa oración de Salomón llegó hasta tu trono y tú te complaciste y tú manifestaste tu gloria, manifiesta tu gloria en la casa de mi amiga, Señor. Ven y visítalos del este, del oeste, del norte y del sur, Señor Dios Padre. Ella está confiando, Señor Dios, en que de repente de parte tuyo sobre su vida y sobre su casa, Señor. Oramos por sus hijos. Oramos por su hogar, oramos por toda aquella situación, angustia, Señor Dios, que está robando la paz, que está robando el sueño, que está robando la fe, que está robando las fuerzas, que está robando la esperanza. Oramos, Señor Dios, para que tú te inclines a favor de la vida de doña Nidia, Señor. Ven y visítala con poder y con gloria, Señor Dios, con autoridad, con un de repente de parte de Dios sobre su vida y sobre su casa, Señor. Y el pueblo que alaba a Dios. Dice Luis Gustavo, orar por mi salud. Luisito. Venimos orando por Luisito Mora, él se encuentra allá en San Carlos, varón. Llevamos una palabra acá en Heredia. Que el Señor sea tocando tus huesos, que el Señor sea tocando tu vida, que el Señor sea impactándote, que el Señor sea cubriéndote, que el Señor sea manifestando su gloria sobre tu vida, que sean los cielos abriéndose a tu favor, a favor de tu casa, a favor de tus hijas, a favor de tus hijos, a favor de todo lo que tú tienes, pero especialmente cada plaqueta, cada célula, cada dolencia en el nombre de Jesús, cada coyuntura, cada tuétano, Padre, que reciba palabra de Dios sobre su vida,
y la sanidad de Dios comience a recorrer tu cuerpo, todo dolor de cintura, de rodillas, toda problema respirar, lo que sea que estés aconteciendo hoy en el nombre de Jesús, sea el Señor sufriendo esa necesidad. Vamos a tenerlo aquí. Ya lo vi domingo, excelente. Y oramos por su vida, Señor.